aire acondicionado por Sayer, y en este momento voy a hablar sobre las cargas térmicas que se deben calcular para una cada cuarto. Para seleccionar el equipo de refrigeración necesario, es preciso estimar o calcular la carga térmica del espacio a refrigerar, que es la que llamaremos cámara. Las ganancias de calor que forman parte de la carga térmica total proceden de 4 fuentes fundamentales, que son las cargas por transmisión a través de los parámetros, que son los cálculos de espesores, de aislamiento o transmisión o transferencia de calor a través de los parámetros exteriores. Las cargas del producto, que es el calor contenido en el producto refrigerado y almacenado. La carga por respiración del producto, que es para las frutas y las hortalizas. Está la carga por renovación del aire, que es el calor asociado al aire que entra en el espacio refrigerado. Y carga por fuentes internas, que es la carga de calor correspondiente al calor desprendido por los empleados que trabajan en el interior de la cámara por el alumbrado de motores eléctricos, y así entre otras cosas. El cálculo de carga por transmisión a través de los parámetros. Para realizar este cálculo debemos tener en cuenta el tipo de aislamiento, coeficiente de conductividad, textura exterior, temperatura exterior, temperatura interior, coeficientes de convección. Y para la pérdida de calor admisible por los parámetros, esta es la cantidad de calor que podemos permitir que se pierda por un parámetro por una unidad de superficie. La diferencia de temperatura entre el espacio exterior y el espacio refrigerado, las temperaturas exteriores consideradas para aquellos parámetros que linden directamente en el exterior serán recomendadas por el Ministerio de Industria y Energía para cada zona geográfica. En caso de no saberla, se puede tomar TSUE va a ser igual a 0,6 por T máximo más 0,4 por T medio, siendo T max la temperatura máxima de la zona en el tiempo de funcionamiento de la cámara, y T medio siendo la temperatura media de la zona en el tiempo de funcionamiento de la cámara. En el caso de parámetros expuestos al sol, deberán tomarse una serie de factores de corrección. En todo caso, en el cálculo de cámara frigorífica se pueden tomar las siguientes temperaturas exteriores. En techo, TSUE va a ser igual a TSUE más 15 grados. En paredes orientadas al oeste, va a ser TSUE va a ser igual a TSUE más 10 grados centímetros. En paredes orientadas al sur o al este, va a ser igual a TSUE más 5 grados Celsius. Las paredes orientadas al norte no necesitan corrección. Las temperaturas exteriores consideradas para aquellos parámetros que limiten con otro local será la temperatura de los mismos, así de separación con el local climatizado. TSUE es la temperatura de climatización. De separación con el local no localizado, TSUE va a ser igual a TSUE menos FSUE, donde FSUE es el valor entre 2 y 5, normalmente se toma 3,5. Para el suelo se tomarán las siguientes temperaturas. En condiciones normales va a ser TSUE igual a 15 grados Celsius. En caso de que se disponga de vacío sanitario, TSUE va a ser igual a TSUE más 15 entre 2. En caso de que el suelo se encuentre encima del local y no tengamos datos, TSUE va a ser igual a 25 grados Celsius. Se tomará como temperatura del espacio refrigerado como aquella necesaria para la conservación óptima del producto almacenado. El cálculo del espesor de aislamiento se debe realizar para cada uno de los parámetros que componen la cámara frigorífica, teniendo en cuenta las diferentes diferencias constructivas de temperaturas que hay en cada uno de ellos. Partiendo de la fórmula general de ganancia de calor, Q igual a K por S por delta T,
donde Q es igual a las filtraciones de calor, K es el coeficiente de transmisión térmica global, S es la superficie de transferencia en metros cuadrados y delta T es la diferencia entre las temperaturas del exterior y del interior de la cámara en Celsius. Y dado que el valor Q entre S es la cantidad de calor que podemos permitir que se pierda por un parámetro por unidad de superficie, tendremos que Q entre S va a ser igual a K por delta T. Como el coeficiente de transmisión térmica global viene dado por K igual a 1 entre H más la sumatoria de E sub I más alfa sub I más 1 entre HC, donde K es el coeficiente de transmisión térmica global, sub I es el espesor de los materiales que componen el parámetro en metros, alfa conductores de los materiales que componen el parámetro, H sub I de conductancia del revestimiento exterior de la cámara, H sub C es la conductancia del revestimiento exterior de la cámara. Bueno, si el fabricante de los aislamientos nos da el valor de K, está despreciando 1 entre H más 1 entre H sub E, con lo que nos está dando un valor de K igual a alfa entre E. El espesor de aislamiento necesario para cada uno de los parámetros vendrá expresado mediante la fórmula E va a ser igual a alfa por delta T entre Q entre S, que menos 1 entre H más la sumatoria de sub I más alfa sub I más H sobre 1 sobre H, donde E son los espesores de aislamiento necesarios en metros, alfa es la conductividad del aislamiento seleccionado, delta T es la diferencia entre las temperaturas del exterior y el interior de la cámara en Celsius, y Q entre S es la pérdida de calor por metros al cuadrado fijada para la cámara. La sumatoria de E sub I entre alfa y son los espesores y conductividades de los materiales que componen el parámetro en metros. H sub I es la conductancia del revestimiento interior de la cámara, y H sub E es la conductancia del revestimiento exterior de la cámara. Ciertos elementos de cámaras consisten en una espuma de plástico laminada entre dos hojas metálicas. Cuando se usan estos paneles, el efecto del revestimiento de las características del sándwich es despreciable y no es preciso considerarlo como el cálculo del valor de K. Una vez establecido el coeficiente de transmisión térmica global K, habiendo considerado el espesor y la conductividad del aislamiento térmico seleccionado, la ganancia de calor viene dada por la ecuación básica Q es igual a K por S por delta T. El cálculo de cargas térmicas del producto. Las fuentes primarias de carga de refrigeración debidas al propio producto introducido y almacenado en las cámaras son: 1. El valor del producto para llevarlo a la temperatura del espacio refrigerado. 2. El calor de respiración generado por parte de los productos refrigerados a los ya almacenados. El calor del producto para llevarlo a la temperatura del espacio refrigerado. La cantidad de calor a extraer de un producto para llevarlo a temperatura de la zona de refrigeración será el calor sensible a extraer para enfriar el producto desde su temperatura inicial hasta la de congelación, que va a ser Q sub S igual a M por C sub E por T sub E menos T sub C, donde Q sub S es el calor sensible, M es la masa del producto, C sub E es el calor específico, T sub E es la temperatura de entrada del producto y T sub C es la temperatura de congelación del producto. El calor
latente a extraer para congelar el producto va a ser igual a Q sub L igual a M por C sub L, donde Q sub L es el calor latente, M es la masa del producto y Q sub L es el calor latente. El calor sensible a extraer para enfriar el producto desde su temperatura de congelación hasta la temperatura final deseada por el trabajo de Kell va a ser igual a Q sub S igual a M por C sub L por T sub C menos T sub F, donde Q sub S es el calor sensible, M es la masa del producto, C sub es el calor específico debajo del punto de congelación, T sub C es la temperatura de congelación del producto y T sub F es la temperatura final del producto por debajo de su punto de congelación. Los valores de los calores específicos deben obtenerse de las informaciones técnicas publicadas por los ministerios correspondientes o similares. El calor latente de congelación tiene una relación directa con el contenido de agua del producto. En ausencia de datos concretos y fiables sobre este y conociendo su contenido de humedad, el calor latente puede ser estimado multiplicando el porcentaje de agua por 80 calorías sobre gramo, y que es el calor latente de solidificación del agua. La mayoría de los productos para alimentación tiene una temperatura de congelación en la escala de 3,3 a 0,56 grados Celsius, con una medida aproximada de 2,2 Celsius. Esta última es la que puede usarse para el cálculo cuando se desconozca el dato exacto del producto a tratar. Cuando las paletas, cajas u otro tipo cualquiera de material de protección o transporte representan una parte significativa de la masa total introducida, esta ganancia de calor de estos elementos debe ser tenida en cuenta en el cálculo. Cuando se desconoce la estima de las cámaras por tablas, se toma 200 kilogramos sobre metros al cubo para cámaras de temperaturas positivas y 300 kilogramos sobre metros al cubo para cámaras de temperaturas negativas. Si desconocemos el dato de entrada del producto diario de la cámara, se tomará el 10% del producto que se almacena en la misma. Cuando se desconoce el calor específico ante la congelación del producto, se toma C sub E, que va a ser igual a más 0,4 por B entre 100, siendo A la cantidad de agua en el género en porcentaje, B la cantidad de materia orgánica en el género en porcentaje. Se toma como calor específico de la materia orgánica 0,4. Cuando se desconoce el calor latente de congelación del producto de la congelación, se toma que C sub L va a ser igual a 80 por A, siendo A la cantidad de agua en el género en porcentaje. Cuando se desconoce el calor específico del género después de la congelación, se toma que C sub E va a ser igual a 0,5 por A más 0,4 por B entre C. Siendo A la cantidad de agua en el género en porcentaje y B la cantidad de materia orgánica en el género en porcentaje, se toma como calor específico de la materia orgánica 0,4. Si no se conoce el dato del contenido en el agua ni el calor específico del producto, se puede tomar como calor específico 0,85 calorías y como calor latente de congelación 65 calorías sobre kilogramo. Si se desconoce el dato real de la masa diaria de embalaje que entra en una cámara diariamente, se toma un 5% de la masa del producto diario que entra en la cámara. El calor específico del embalaje cuando se desconoce se toma 0,6 calorías sobre kilogramo por grado Celsius,
y como calor latente de congelación del embalaje. Si no se conoce, se puede tomar 10 calorías sobre kilogramo. Calor por respiración del producto. Las frutas y vegetales continúan con vida después de su recolección y continúan sufriendo cambios mientras están almacenadas. La más importante de esos cambios son los producidos por la respiración, que es el proceso durante el cual el oxígeno del aire se combina con los carbohidratos en el tejido de la planta, dando como resultado la formación de dióxido de carbono y calor. El calor eliminado es llamado calor de respiración y debe ser considerado como una parte de la carga del producto, donde cantidades considerables de frutas y vegetales están almacenados a una temperatura superior a la de congelación. La cantidad de calor involucrada en el proceso de respiración depende del tipo y temperatura del producto. La carga del producto proveniente del calor de respiración se calcula multiplicando la masa total del producto por el calor de respiración obtenido en las tablas, o sea que Q va a ser igual a la masa del producto por el calor de respiración. Para el producto almacenado se toma como calor de respiración 0,4 calorías sobre kilogramo. Si no se conoce el valor del calor de respiración del producto diario de entrada en la cámara, se toma el valor de 2,2 calorías sobre kilogramo. El cálculo de cargas térmicas por renovación del aire. Cada vez que la cámara se abre, el aire exterior penetra en la zona de refrigeración. La temperatura y humedad relativa de este aire cálido deben ser integradas en las condiciones interiores con su subsiguiente incremento de la carga. Es difícil determinar con cierto grado de exactitud. La cantidad de veces que se abre una cámara depende más de su volumen que del número de puertas que tenga. Las tablas de renovaciones indican el número de cambio de aire en 24 horas para distintos volúmenes de cámaras basados en experiencias prácticas. El calor a extraer del aire exterior para adaptarlo a condiciones interiores de la cámara se obtiene del diagrama psicométrico, teniendo en cuenta las condiciones de entrada del aire y del mismo dentro de la cámara. Las tablas de renovaciones no deben usarse cuando se prevea una ventilación con aire exterior. La carga de ventilación en estas condiciones reemplazará la relativa a la apertura de las puertas si es mayor que esta. Los metros cúbicos sobre segundo de aire de ventilación deben ser utilizados según las tablas para obtener la carga de calor debida a estas circunstancias. Para reducir las infiltraciones a través de las puertas, pueden utilizarse varios sistemas, entre los que se encuentran las cortinas de aire o bandas elásticas, las antecámaras y las puertas automáticas. Las reducciones conseguidas en el volumen de aire introducido en las cámaras pueden variar en función de las aplicaciones y método de tratamiento de la puerta que se utilice. La reducción en el caudal de aire puede ser obtenida a través de fabricantes de las puertas y por la experiencia práctica. El calor por renovación de aire se calcula aplicando la fórmula Q igual a B por 1 sobre B sub E por N, por el número de renovaciones por H menos H, donde Q es el calor por renovaciones del aire, B el volumen de la cámara en metros cúbicos, 1 sobre B es la densidad del aire en kilogramos sobre metros cúbicos, H es la entalpía del aire exterior y H in es la entalpía del aire interior. Si se desconoce el nivel de infiltración que puede tener la cámara, podemos estimar las pérdidas por este motivo. Para las cámaras grandes de almacenamiento en 10 grados, en un 10%, para las cámaras de almacenamiento y distribución en un 25% y para las cámaras pequeñas en un 40%.
Para las cámaras de hortalizas y frutas deben de producir 4 renovaciones diarias de volumen de la cámara como mínimo. El cálculo de cargas térmicas por fuentes internas, tenemos las cargas de las ganancias de calor por persona, que las personas desprenden calor en distintas porciones dependiendo de la temperatura, tipo de trabajo, vestido, corpulencia, entre otras cosas. Dado el grado de aleatoriedad de esta variedad, suele tomarse como calor desprendido por la persona el de 150 kilogramos sobre hora. El calor total de las personas será Q igual a N por Q minúscula por T, siendo N el número de personas que entran en la cámara y T el tiempo medio de permanencia. El ganancia de calor por el alumbrado. Si se conoce la potencia del alumbrado instalado, el valor será Q igual a P por T, siendo P la potencia instalada y T el tiempo de funcionamiento diario. Para la fluorescente se toma un 25% de incremento de la potencia instalada. Si se desconoce la potencia instalada, se puede tomar para zonas de almacenamiento 12 watts sobre metros cúbicos y para las zonas de trabajo 27 watts sobre metros cúbicos. En este último cálculo hemos de tener en cuenta un watt en las lámparas incandescentes normales equivalentes aproximadamente a 0,2 watts en las lámparas de bajo consumo. Las ganancias de calor por servicio. Toda energía disipada en el interior del espacio refrigerado debe ser incluida en la carga térmica, que serían las aperturas de las puertas, maquinaria, calentadores, entre otras cosas. En todo caso, la ganancia por este tipo de carga, si no se dispone de la información suficiente, se puede calcular como un 5 o 10% de la carga por transmisión de los parámetros enfriamiento del producto y por respiración del producto. Tomaremos un 5% cuando conozcamos la maquinaria y un 10% cuando no la conozcamos. En caso de no reconocer las cargas por personas y alumbrado, se puede tomar un 15%. La ganancia de calor por los ventiladores de evaporadores, como la potencia de los ventiladores se desconoce a priori, se considerará para este concepto un 10% de la suma de las potencias calculadas en los aparatos interiores. La obtención de la carga térmica total. Para obtener la carga térmica total deben sumarse todas las cargas obtenidas anteriormente y aplicarle un factor de seguridad del 10%, con lo que se deben tener en cuenta para calcular la carga térmica total de las horas de funcionamiento de los equipos. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.